Buenos días a todos y a cada uno, y a los que os incorporáis, pues permitidme que repase muy brevemente lo que hemos visto hasta este momento. Estamos viendo tres conceptos escriturales que se reparten a lo largo de la revelación bíblica y que tienen que ver con los días que vivimos de una forma muy especial, ¿verdad? Apostasía, últimos días y tiempos peligrosos. Tres conceptos que son proféticos, tres conceptos que se desarrollan desde el principio hasta que el Señor vuelva a por nosotros y se desarrolle la última etapa de esa historia con Israel, que es la gran tribulación, la venida del Señor, un Israel arrepentido y un reino en el cual Cristo reinará, ¿verdad? Tal como está anunciado antes de llegar a los cielos nuevos y la tierra nueva. Hemos visto en estos días, estamos siguiendo este esquema que tenemos aquí. Hemos visto sobre la importancia de la segunda, primero el concepto de tiempo, el concepto secular y el concepto bíblico del tiempo. Un concepto plano, secularmente hablando, sin propósito y, digamos, sujeto a casualidades. Esa es la concepción secular del hombre de nuestros días en cuanto al tiempo. La perspectiva bíblica o divina es un concepto de tiempo en el cual Dios nos tiene como somos su creación. Nuestro Dios fuera del tiempo está en el aion, como decían los hebreos, el tiempo eterno, y Él no está sujeto al cronos, a nuestro tiempo matemático, ¿no? Por tanto, desde el principio de la creación, en que el hombre fue creado, hay un tiempo matemático hasta que el Señor ponga fin a la historia. Y a partir de ese tiempo, lo que llamamos vida eterna, es porque meramente el Señor nos sacará de la sujeción del tiempo. Y esa es la vida de la que habla el Señor, en que estaremos con Él fuera de la sujeción de este tiempo, y estaremos con Él. La condenación de la que hablan las Escrituras vez tras vez, el rechazo de Cristo, consiste en pasar también la eternidad, salir del tiempo, pero sin estar en la presencia del Señor, lo cual evidentemente supondrá el tormento eterno, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que Cristo vino para esto, para incluirnos en su presencia siempre que le reconozcamos aquí, en la tierra. Así que si esta mañana estás aquí y aún no has reconocido al Señor, que sepas que si Él viene, pues no irás con Él. Saldrás del tiempo, irás a la eternidad, pero sin Él. Esta es la concepción bíblica, esta es la filosofía bíblica del tiempo. En cambio, el concepto secular es plano, no tiene propósito. Mañana puede ocurrir, decíamos, cualquier cosa. ¿Vale? Así que hay una gran diferencia entre el tiempo según Dios y el tiempo según la filosofía de nuestros días. Vimos la importancia que tiene la segunda venida del Señor. Una importancia en el sentido de que nos renueva, nos fortalece. Vamos a ir viéndolo. Decíamos que es central en las Escrituras, en la revelación de las Escrituras, porque se habla de ella por todas partes. Se habla más de la segunda venida que se hablaba de la primera venida.
Hay cientos de pasajes relacionados con la segunda venida del Señor. Es fundamental en nuestro estudio de la palabra, cuando nos acercamos a estudiar la palabra, la segunda venida la vemos como siendo el sostén de la revelación bíblica, de tal forma que el futuro, según las Escrituras, depende de la vuelta del Señor y de su reinado. No hay futuro, según las profecías que tenemos, si Cristo no vuelve. Por tanto, dice el apóstol que tampoco habría futuro si Cristo fue a la cruz y se quedó ahí en la cruz, enterrado, como un muerto más. Cristo hubo de resucitar para llevar a cabo el propósito divino de restauración, de salvación, de redención. Por tanto, dice el apóstol, como resultado lógico, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. La segunda venida del Señor genera calidad en nuestro vivir para el Señor, porque evidentemente nos atiza el interés y el estímulo para que vivamos para Cristo, sabiendo que vamos a tener que generar cuentas para Él. Dios nos llama. Esta mañana desayunaba con una pareja que nos decían que en cierto momento el Señor les tocó el corazón para que se acercaran al Señor, ordenaran su vida. Claro, es cierto. Y luego el Señor nos va avisando, nos va advirtiendo para que vivamos en calidad, como mayordomos que somos, administradores de lo que Dios nos ha dado. Y eso implica calidad. También la segunda venida del Señor orienta nuestra espera del Señor, nos orienta, no nos da toda la información. Nosotros quisiéramos tener un croquis, un cronograma exacto de cómo va a ser. Y el Señor ha dicho, no, solo os voy a dar algunas pistas. Y esto es lo que tenemos. Por eso cuando abordamos este tema, dije desde el primer día que nos toca ser muy, ¿qué? Prudentes. Estamos en aguas profundas. Es una de las revelaciones en las Escrituras que tenemos difíciles, porque no ha sido revelado el futuro en su totalidad, ¿vale? Y también nos manifiesta o nos mantiene en alerta, en guardia, que es lo que vamos a ver esta mañana. El Señor viene, puede venir ya, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Pero que tú y yo sepamos que puede venir ya, porque hemos dicho ayer que no hay ninguna profecía que haya de cumplirse antes de que nos recoja. No hay ninguna. Por tanto, el próximo evento puede ser el recogimiento de la iglesia. Y las señales que tenemos son bastante claras cada vez, ¿no? Y ayer tarde pues vimos las distinciones que hay para discernir bien el futuro entre Israel y la iglesia. El apóstol Pablo a los hermanos en Roma, una iglesia internacionalmente hablando, a nivel étnico, pues tuvo que responder preguntas, dudas, cuestionamientos. El tema de la iglesia, comentaba con un hermano ayer tarde, que era un milagro, pero un milagro nuevo. Porque hasta ese momento lo que había eran sinagogas donde preponderaba la ley de Moisés, la enseñanza de la ley, el guardar la ley, pero ahora comienza la iglesia. Y en la iglesia era igual un judío que un griego, que un francés, que un italiano, que un romano, en aquellos días. De hecho, se convertían al Señor de distintas lenguas, pueblos y naciones. Lo vemos ya en la iglesia de Antioquía. Bueno, primero en Pentecostés, donde hay judíos, el día de Pentecostés, si no recuerdo mal, Lucas menciona como 15 nacionalidades de judíos y de prosélitos que venían a adorar a Dios en Pentecostés. Y el milagro, para comenzar a predicar el Evangelio, lo hizo el Espíritu Santo, de tal manera que todos pudieran escuchar a Pedro en su propia, ¿qué? Lengua. Pedro hablaba en arameo ese día, y los apóstoles, pero cada uno le oyó en su propio idioma. ¿Qué es esto?
Esos hombres que recibieron al Señor, que aceptaron a Cristo y que fueron bautizados, volvieron a sus pueblos y naciones con el Evangelio. Lo habían entendido en su propia lengua. Y Dios comienza ahí la obra poderosa, ¿verdad? Dios sabe hacer las cosas. Pero eso no quiere decir que el plan con Israel esté detenido. Pablo, vimos ayer tarde, que enseña, hay capítulos 9 a 11, que Dios tiene un propósito con Israel. Y que la Iglesia, nosotros, somos un injerto en la rama natural. No te jactes contra la rama, porque quien te sostiene es la raíz del olivo, la raíz del árbol. Y esa raíz está cimentada, ¿dónde? En Israel. Bueno, esto lo vimos ayer. Vimos estos pasajes. Así que, para que quede claro para todos, Israel tiene su parón temporal hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se cumple cuando el Señor vuelve a recoger su iglesia y el tiempo de la gracia se finiquita. Hay un finiquito para este tiempo. La iglesia tiene los días contados hasta que Cristo la recoge y la lleva. Y el Señor continúa su proyecto, su macro proyecto milenario con su pueblo, con Israel, ¿vale? Así que, evidentemente, hay una dureza de Israel, dice el apóstol, una dureza en parte, hasta que todo Israel crea, todo Israel, el remanente que quede después de los juicios, que no será gran cosa, porque serán juzgados y severamente corregidos, tristemente. Y hoy estamos con el regreso inminente del Señor. La inminencia es una sección de la teología bíblica. Es un apartado, digamos, de la doctrina cristiana basada en las Escrituras. Y hay multitud de autores que han desarrollado este asunto, estudiando los diversos pasajes que tenemos sobre la inminencia. Porque nosotros, nuestra inminencia tiene que ver con la segunda vuelta del Señor, pero a lo largo del tiempo, en el pasado, también Israel vivió etapas de inminencia. Inminencia es algo que está por venir, pero no sabemos cuándo. Dios nos avisa. Israel, en el tiempo pasado, cuando los profetas hablaban en nombre del Señor, hablaban también de correcciones, de cosas que estaban por venir, o de esperanza que Dios daba al pueblo. Y eso era inminencia para ellos. Y hay hermanos que a lo largo del tiempo han estudiado muchísimo este tema. Y una de las características es que Dios siempre ha avisado, pero nunca ha dicho el momento concreto. Excepto cuando estaban a las puertas de los acontecimientos. Cristo habló de su venida inminente, pero han pasado ¿cuántos años desde que Cristo estuvo en la tierra? ¿Cuántos? 2 milenios y algo más, ¿no? Los apóstoles hablaron de la venida inminente del Señor. Así que inminencia no significa ya. Significa en cualquier momento, pero no necesariamente ya. ¿Vale? Este es el concepto bíblico que tenemos. Una inminencia en la que no se nos indica la fecha. ¿Por qué no se nos indica la fecha? Ayer estaba hablando con un hermano. ¿Por qué el Señor no nos ha dicho la fecha? ¿Qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera dicho la fecha? A ver, ¿qué hubiera pasado? Una cosa que hubiera pasado. Todavía falta. Todavía falta. Me pongo a dormir. ¿Qué más si nos hubiera dicho la fecha? Especularíamos.
Exactamente, estaríamos especulando incluso cómo atrasarle esa fecha al Señor, ¿no? Es decir, Dios no nos ha indicado la fecha. Y eso tiene una razón de ser muy importante en base a nuestra naturaleza humana. Y también tiene que ver bastante con que no sería soportable, no sé si lo habéis pensado, no sería soportable el saberlo. Y no resultaría en una autenticidad de la vida cristiana. Porque algunos, sabiendo la fecha, harían encaje de bolillos, harían trampa, haríamos trampa. Así que el que no sepamos exactamente la fecha es bueno para nosotros. Es inminente y tarda un poco. Así que no necesariamente la inminencia es algo inmediato, pero sí en cualquier hora, en cualquier momento. Hay dos pasajes en los que nos podemos centrar esta mañana y que tienen que ver con lo más inminente para nosotros. Como he dicho, no hay ninguna profecía por delante de esto. Estas son las advertencias que tenemos, los textos que hemos leído esta mañana. Primera Tesalonicenses 4 al 13, en adelante, donde el apóstol tiene que explicar a la iglesia pues la desesperanza que algunos tenían porque habían muerto algunos creyentes y pensaban los hermanos en Tesalónica que aquellos que habían muerto ya no iban a ser llevados por el Señor. Y el apóstol tiene que explicar y decir, no os preocupéis, queridos, porque cuando venga el Señor a recogernos, ¿a quién levantará primero? ¿A quién? A los que han muerto en el Señor. Y después los que vivimos, seremos levantados con Él, ¿no? Así que esto es en respuesta a inquietudes que tenían en Tesalónica en aquellos días. Y después en la segunda carta el apóstol vuelve a insistir en la venida del Señor. Voy a hacer algo esta mañana. Y es que este sector, las primeras filas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4 filas, vais a mirar despacio este pasaje. ¿Vale? Y las filas, la que siguen a la cuarta, para atrás, vais a, por favor, a mirar 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 17. ¿Vale? Ir mirándolo, ya. Y en poquito tiempo os voy a pedir a cada uno que digáis algún detalle que os parece pertinente en cuanto a la recogida del Señor, ¿vale? Todos sabéis dónde están, y vosotros los chicos que estáis en la pared, pues igual, los que llegáis hasta la cuarta, ¿vale? El primer pasaje, y los que estáis detrás, el segundo. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya sabéis qué pasaje es? El primero. Nada, aquí nada. Voy a preguntar a cada uno, así que cada uno dará cuenta de sí. Primera Tesalonicenses 4:13. A no ser que tengas afonía, tienes que decir algo.
Yo voy a ir anotando. Es la hora del lavado. Bueno, queridos, hoy es Día del Señor, ¿no? ¿Os acordáis? Vamos a honrarle también participando personalmente. Y participando, compartiendo qué es lo que de su palabra te alumbra, te destaca a ti personalmente. Vamos a honrarle de esta manera, ¿vale? Así que las dos preguntas que el apóstol responde en estos pasajes de Tesalonicenses, la primera es ¿cómo será que el Señor nos recogerá? Y la segunda, al pasaje de 2 Tesalonicenses, es ¿cuándo será? ¿Cómo y cuándo? Y tenemos estas señales preciosas para que no las olvidemos. Por eso es que pido vuestra participación, para que se nos quede más en el modum pensantum, ¿vale? Así que comenzamos, ¿vale? ¿Cómo será ese recogernos de parte del Señor? ¿Qué destaca para ti de este pasaje? 1 Tesalonicenses. Pues lo primero que dice, no ignoréis. Pero la contestación yo la veo en el siguiente versículo que dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, para que veamos que aquellos que murieron, pues también los va a resucitar, o sea, los va a llevar con él, y que nosotros tengamos esperanza, porque si aquellos que murieron con él han muerto en él, pues bueno, nosotros que también creemos, también iremos con él. Eso es. Cuando un creyente, un hijo de Dios en Cristo muere, fallece, pues no es hasta nunca, sino es hasta que el Señor nos recoja. Hasta luego. Por eso decimos que dormimos en el Señor, ¿no? Muy bonito este detalle. No fenecemos para siempre, sino dormimos en el Señor para un día ser despertados por Él, ¿no? Igual que Él resucitó, seremos resucitados con Él. Importante este fundamento. ¿Sí? Bueno, pues a mí me ha llamado la atención un poco pues los usos que se le da a dormir, porque bueno, en el 5.10 dice, pues ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y en el 4, creo que se usa dormir como morir, ¿no? Pero estamos durmiendo porque estamos como, eso es lo que ha dicho, con el Señor. Pero después en el 5,
6 dice que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y ahí supongo que no se refiere a que nos muramos, porque, bueno, eso no lo decimos nosotros, claro. Entonces, Muy bien. ¿Y eso qué te dice a ti personalmente? pues no sé, lo veo como con un doble sentido, porque, bueno, si morimos viviremos con Él, y si hemos creído en Él, bueno, Verso 6 alguno dice... no debería tomarnos por sorpresa cuando venga el Señor, pero habrá alguno igual despistado, pero que a pesar de todo, de nuestra debilidad, de lo que sea, pues... ¿Qué le dice el viviremos. Señor a los despistados en el verso 6? Que no duerman. Que no duerman, eso es. Otra cosa es que hagan caso. Eso es otro tema, ¿no? Pero aquí la exhortación, evidentemente 5.6, es a que velemos y seamos sobrios. Sobrios significa equilibrados, ¿no? Que vivamos, digamos, preparados, ¿no? En ese aspecto. Velando. Por eso el lema que tenéis es que nadie se engañe. Velando, ¿no? ¿Caballero? Bueno, es el día, para mí es día del que viene sin avisar. Y de alguna forma, pues esta 5.10. 5:10, O 4.10. digo de como ladrón en la noche, como ladrón, viene como ladrón. ¿Y dónde estás? 5-2. 5:2. Eso. Sí. 5.2. Dice, sabéis, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, hablando de tiempo, porque eso es lo que incluso los creyentes a veces queremos saber el tiempo, Tiempo. y el Señor dice, mira, aquí no hay tiempo indicado, y más bien como antes hemos comentado, ¿por qué no nos indica la fecha? Que estemos pues preparados y velando, que no durmamos, es vivir, o sea, correspondiendo a ese llamamiento, ¿no? Amén. Que no vivimos de cualquier manera, no calculando, como pasado mañana viene, bueno, a partir de mañana voy a hacer. Ahora, lo que sí está asegurado por el Señor es que vendrá. Sí, eso es. Hay esperanza, no, hay ánimo, también hay advertencia. Dos cosas a la vez, ¿no? Animando que tenemos la esperanza, pero también advertencia que no durmamos como... Y si tú no estás dormido, como dice tu hija, Sí, sino que estás velando, sí. su venida, ¿cómo será para ti? Sin sorpresa. Sin sorpresa, eso. Bueno, es que tampoco es que... Y aparte de que no sea sorpresa, ¿cómo te cogerá? Prepara. Gracias, Señor. Yo no sé, pero ¿cómo lo ha descrito? Como un cerrar y abrir los ojos. ¿Sí? Es que no tengo que pensar mucho. Yo estoy, ¿dónde estoy? Gracias, Señor. Además, me has quitado encima el coche que lo tenía que pagar, pues ya está. O hipoteca. Pues también en el capítulo 4, versículo 16, que pues es bien hermoso el ver cómo el Señor vendrá, pues eso, con ese poder, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, que no sé, a ver, que es que incluso aunque uno se lo pueda imaginar, yo pienso que será incluso más bello de lo que podamos llegar a pensar, que es algo tan, no sé, que incluso difícil de describir, que será algo tan bello que... Será algo excepcionalmente Sí. maravilloso, ¿no? Sí, sí. Los hombres se darán cuenta, aunque quiero decir algo, y es que el diablo prepara la mentalidad y la cultura nuestra para ser asépticos si llega el Señor a recoger a su iglesia. Desde hace años, como sabéis, el tema de platillos volantes,
extraterrestres ha cundido más y más, ¿no? Y más se está preparando la escena y la mentalidad de que, bueno, hay seres extraterrestres que incluso están entre nosotros. Solo lo habéis oído, ¿no? Y hay teorías sobre todo esto y tal, y de que, bueno, hay creación externa, cosa que no sabemos, pero uno de los engaños será, si el Señor viene a recoger a su iglesia, será que, bueno, han sido llevados por estos extraterrestres, todos los que faltan. Esa será una manera no durará mucho tiempo ese engaño, pero será una manera de amortiguar esa sorpresa. No obstante, lo que dices es cierto, la aparición del Señor será algo estelar, será único. No creo que haya un productor de cine que pueda llevar a cabo esa película tan bonita, ¿no? Seguimos. Pues 3 palabras en cuanto a cómo vendrá en el versículo 17, en las nubes, en el aire, me encuentro, y que será ya para siempre. O sea, el dominio del Señor sobre el universo, ¿no? Y tenernos con Él. Claro, nos damos cuenta, parece ciencia ficción cuando estamos hablando de esto, ¿no? El hecho de ser Arrebatados. Claro, ¿cómo nos va a arrebatar el Señor? ¿Nos va a arrebatar con la camisa que tengo puesta ahora? ¿Cómo fue arrebatado Elías? ¿Recordáis? Cuerpo glorificado. ¿Y el manto dónde se quedó? Y otras cosas, ¿no? Que Eliseo no encontraría. Pero ahí está, ¿no? Y a otro aquí arrebató, que fue arrebatado por el Señor, ¿quién fue? No. Porque anduvo con Dios. O sea, tenemos ejemplos de arrebatamientos previos, ¿no? Señorina. Pues estaba pensando en el 11, que no solo habla de velar y estar preparando uno mismo, sino también de animar a los otros a estarlo y ayudarles también a edificándonos unos a otros, a que también los demás estén preparados. ¿Tú estás preparado? Podría estarlo más. Bueno, esta palabra nos alienta, ¿no? A que nos vamos. ¿Y tu compañera de banco qué dice? Perdonad que no sé los nombres vuestros. Bueno, Necesitaríamos un mes de retiro para... me enfoco un poco en el 13, el primero. ¿Sí? Porque a veces es muy fácil no hablar del futuro y tal, pero la realidad es otra y que vivimos muy en el presente. Y cuando habla de no entristecernos, ¿no? Por los que duelen, pero bueno, lo extrapola a cualquier situación de la vida, que a veces vivimos mucho en el ahora y sí que es de ánimo escuchar esto, pero pues no recalcar que realmente esto es pasajero y que pues, tenemos esta esperanza en el Señor, que creo que a todos nos gusta. O sea, la teoría está ahí, pero... Por ejemplo, tu ilusión de hoy y de ahora, ¿cuál es? Si se puede saber. Mi ilusión. Una de las muchas ilusiones que tengas. Pues conocer a un sobrino que está por nacer. Por ejemplo, ¿no? Pues bueno, esa es una Vayas ilusión. pensando en eso, pero no llegas a conocerlo y no pasa nada, pues ya nos veremos. Esa es una ilusión bonita, ¿no? Pero estamos a veces metidos en lo nuestro y necesitamos alzar para eso estos momentos, ¿no? Para alzar nuestros ojos, nuestra mirada a nuestra identidad y al Señor. Bueno, eso nos explica cómo es la venida del Señor, que primeramente resucitará a los muertos y luego nosotros los que vivimos. Y además en el versículo 5.1 nos dice, lo que hemos comentado antes, pero acerca de los tiempos y de las situaciones no tenéis necesidad. El Señor nos dice que no tenemos necesidad de saberlo, porque no seríamos constantes delante. Tal vez lo dejaríamos a último momento sabiendo la fecha,
hasta lo podría ser. Y además nos pone también que, por lo cual, en el versículo 11, por lo cual animándonos unos a otros. Siempre ayudándonos, animándonos a buscar al Señor, así como estamos ahora. A ver, no sé muy bien qué decir porque lo que tenía primero pensado lo han dicho ya mi hermana y mi padre, así que... Qué buena excusa tienes. Sí. Pero... buen hijo. No estaba también una vez y me estaba fijando en el versículo 8 del capítulo 5, que de nosotros que somos del día, como somos hijos del día y del mundo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación como digno. Recordando también un poco la armadura de Dios que se nos habla en Efesios, al final de Efesios. Y nos explica también cómo estar grande y cómo estar como preparados. Muy bien, qué bueno. Verso 8, nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido, ¿no? Qué bien, qué bueno. Vale, seguimos. Yo también me he fijado en el 5.11 como Cris, pero enfocándolo un poco más en uno de los puntos que veíamos ayer, que la esperanza que tenemos, aparte de que nos sirve para animarnos unos a otros, genera calidad en nuestro vivir, que sería la parte de edificados unos a otros, utilizar esa esperanza para seguir creciendo en el Señor y siendo útiles para Él, no solo quedarnos a nosotros, sino también usarla dentro de la Iglesia y para hablar a los demás también. Exactamente, compartir esta esperanza que tenemos, ¿no? Tampoco queremos que ignoréis, 4.13. Vosotros sabéis perfectamente, 5.2. No estáis en tinieblas, 5.4. Sois hijos de la luz, del día, 5.5. Velemos y seamos sobrios. ¿Cómo? Desde luego al creyente, no por sorpresa. Tiene que saber. Sí, exactamente. No hay razón objetiva para que si estamos en el Señor nos caiga como ladrón en la noche. No debiera. Es así, ¿no? O sea, hay una advertencia muy clara para que no, sin decirnos cuándo, nos está diciendo que no debéis, porque si vivís adecuadamente, pues no va a ser una mala sorpresa, va a ser una bendita sorpresa. Qué bendita. ¿Seguimos? Sobre el capítulo 4 y versículo 14, cuando dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Este versículo básicamente se basa en el arrepentimiento y la conversión del ser humano para con el Señor. O sea, cuando venimos del mundo y nos vamos al Señor, a los caminos del Señor. Entonces esa es la esperanza que tenemos los que quedamos vivos antes de preceder a los que murieron en Cristo para poder alcanzar salvación y vida eterna. Y de esta manera poder alcanzar lo que es el arrebatamiento en las nubes con el Señor, para unirnos con el Señor. Y la manera de estar juntamente con Él en los cielos para siempre. Ser partícipes de las bodas del Cordero, como lo dice el Señor, de esas moradas celestiales que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. También heredar pues los galardones que tiene para el Señor para cada uno de nosotros, ¿no? Conforme a nuestra manera. ¿Cuántos galardones quisieras que el Señor te dé? Eso está en sus manos. A ver. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene por tus hijos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, me llama mucho la atención que Pablo habla y les ruega, así como también dijo, os rogamos que os reconciliéis con Dios, habla de la importancia de todo este conocimiento de la que habla esta parte de la Escritura, de que nos conviene conducirnos así, que para nuestra
para crecer en el conocimiento de Cristo y para poder obrar toda su palabra, ¿no? Y que es de suma importancia para nosotros, y hace hincapié en esa palabra que os rogamos, y exhortamos a que, de la manera que aprendisteis de nosotros, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, para exhortarnos, para edificarnos entre nosotros y tener esta santa esperanza de la venida, y al final en el 5.11 lo vuelve a repetir para que sigamos siendo edificados, por lo cual animaos unos a otros con todas estas palabras y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bien. Sí, porque la mentalidad religiosa, o de un creyente entre comillas nominal, puede estar en nuestro ambiente, en nuestras iglesias, es de arreglarse con el Señor o estar a bien, pues cuando le interesa, cuando tiene que hacer algún proyecto, algo que le interesa, entonces sí busco a Dios y ahora ofrendo, pero luego se olvida, o otras cosas. O evidentemente, pues el domingo sí, pero luego el resto de la semana es como si Dios lo metiera al baúl y hasta el domingo que viene. Es decir, no es esa la mentalidad que nos enseña la palabra, sino, digamos, de estar constantemente despiertos delante del Señor. Lunes, martes, miércoles, hasta el domingo. ¿Señora? Yo casi tengo un testimonio. Cuando en mi etapa anterior de ser más joven, cuando hablaban de la venida del Señor, yo tenía mucho miedo. Y como que quería, no quería, ¿no? Pero luego cuando entiendes la palabra, vas madurando, vas formando carácter, pues, Señor, ven, y esta etapa, prepárame, ¿no? Prepárame, no. Yo me preparo con el temor, ¿no? Señor, leyendo la palabra, viviendo en fe. Cuando haces la pregunta, ¿cómo vendrá? ¿Cómo nos recogerá? Seremos arrebatados en las nubes. Vendrá con voz de ángel, con voz de arcángel y trompeta. No habrá duda de que viene el Señor, ¿no? Bueno. Será, los creyentes lo veremos, no tendremos duda, porque estaremos en comunión, porque el Señor nos llama ¿Qué tiempo a estar preparados, a ¿Qué hacer tiempo todo. hace que usted conoce al Señor? Desde los 20 años y tengo 61. Ha pasado algún verano, ¿no? Muchos veranos. Muy bien, seguimos con esta chiquita. Quiero decir una cosa que me llamó la atención. Dice, ¿cómo nos recogerá y cuándo nos recogerá? Entonces, ahí El cuándo lo responde el apóstol en el segundo pasaje, pero si lees la palabra cuando dice como ladrón por la noche, sí. ahí me responde a las dos preguntas. Que será por la noche. No. ¿Cómo nos recogerá? Nos recogerá como ladrón por la noche. ¿Cuándo? Como ladrón por la noche. Por sorpresa. Como ha dicho Michón, en un abrir y cerrar de ojos. Cierre el ojo y lo abra. Adelante. Bueno, yo enlazando un poco con lo que han dicho Chris y Alaya, en el capítulo 4, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, más como, viene el Señor, ¿no? Pues ánimo, sigue adelante porque viene el Señor. Amén, amén. Adelante. ¿Seguimos? Pues yo estaba en este pasaje, lo que me he fijado mucho es en la distinción en el 4.13, cuando dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego que dice en el 5.7, pues los que duermen. Entonces la distinción entre la gente que no conoce al Señor y nosotros, ¿no? Y cómo a ellos les va a pillar como ladrón en la noche. Eso es. No van a saber, no van a entender porque nos vamos y todo. Y me hace pensar mucho el 5.9, ¿no? Porque dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Y obviamente si te viene a la mente toda la gente que tienes alrededor que no conoce al Señor, sobre todo familia.
y cómo debemos ser, pues eso, dar el evangelio a la gente. Amén. Antes de que venga el Señor. Antes de que venga el Señor. Paquita, mi esposa, que está aquí atrás, ella conoció al Señor en los años 70 y pico, cuando acababa de estar Hal Lindsey, famoso en aquellos años por dar charlas acerca de la venida del Señor en Barcelona. Y cuando ella se entregó al Señor a continuación, pues estaba en la oficina, en la empresa, y una mañana los cogió a todos y les habló de la necesidad de entregarse a Cristo porque el Señor venía, ¿no? Dijeron que estaba chiflada, algunos me imagino, pero dio testimonio sobre esto, ¿no? El impacto que le creó, ¿no, Paqui? Sí. Exactamente. ¿Y qué dice nuestro maestro? Pues a mí me ha llamado la atención, ya os han comentado antes los versículos 16 y 17, pero leyéndolo esta vez, no sé, es algo que nunca lo había caído antes, y es que dice que el Señor mismo descenderá del cielo. Y me ha hecho pensar en la parábola del hijo pródigo, y es verdad que los que somos salvos no es el mismo contexto de, pues ahora pues el Señor nos salva y viene el Padre a abrazarnos, pero sí que es la misma reacción de, al igual que el padre de la parábola, pues que cuando ve a su hijo de lejos, él no se queda quieto y espera que venga, él corre también a su encuentro. Y no sé, me hace pensar también en el anhelo que debe tener el Señor de que nos unamos junto a Él también, que podría parecer una... O sea, seguiría siendo igual de santo, igual de noble, pues el que nos llamase y nos levantase y nos pusiese delante de su presencia, pero a mí me ha gustado este matiz, ¿no? de que es el Señor mismo que una vez también tuvo la iniciativa de hacerse hombre y bajar a esta tierra a morir por nosotros. Y también pues que Él, ahora que ya ha resucitado y vendrá en su gloria, pues que Él también viene a por nosotros, que Él también tiene ese anhelo de reunirnos. No obstante, Él nos tiene, digamos, asegurados, porque nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? Como señal de que somos suyos, su identidad. Es esto, y Satanás lo sabe, que somos suyos. Y evidentemente esa es la señal de que estaremos con Él. Bueno, esta sesión es pedagógica sobre todo. Yo podría haber enseñado el texto, pero seguro que no aprenderíais tanto si estáis mirándolo con vuestros ojos. Y nos podemos escuchar a todos. No sé en cómo estamos de hora. Tú dirás. A las 11:30, reflexión del estudio, pues se está haciendo ya sobre la marcha. Entonces, hasta las 12, en teoría el programa es a las 12, rato libre. ¿Hay tiempo? Vamos bien. Hasta las 12. Bueno, ya sabéis que tenemos hasta las 12. ¿Eh? Sí, se las 12. Eso es. Pizca voy a hacer. Seguimos porque falta la segunda tanda, ¿no? Adelante, vosotros dos, por favor. Beasain y Huesca. Yo, siendo sincera, en estos versículos me hace pensar en dos cosas. La primera es que sí, que creo que, leyéndolo, ¿no? Digo, sí, creo que Jesús murió y resucitó, creo que vendrá otra vez en las nubes a recogernos, creo en la resurrección de los muertos, pero también me confronta en el sentido de si ahora estoy aquí, ahora estoy rodeada de hermanos, ahora estoy en la palabra y lo creo, pero me confronta en el sentido de cuando estás fuera, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tu familia, crees que esto sucederá y me hace pensar como sí, lo creo, y es como tan sencillo que sería como creer e irme con el Señor, pero en cambio, pues mirando también el versículo 18 que te dice lo que tienes que hacer, vestirte de una coraza de fe, de amor,
y con la esperanza de salvación como yergo, me hace también pensar como vale, si crees en esto, pero cuando estés ahí fuera, vístete, prepárate porque el Señor viene. O sea, como lo crees, pero vístete con esa armadura para esperarlo estando pues, velando. Y después también me hace pensar en que lo mismo en lo que creo también es mi solución y mi aliento. Pues estoy ahí y cuando me siento cobarde o no me siento valiente para realmente vivir pues conforme a lo que creo, que eso mismo es un consuelo, es que el Señor viene. Entonces aliéntate, sigue teniendo fe porque el Señor viene. Amén. No obstante, no nos desalentemos porque cuando compartimos del Señor, en especial con los nuestros, hay mucho escepticismo al principio, en general. Y si no creen, ya la pelota está en su tejado, porque les hemos compartido a Cristo. Y si creen, será una bendita esperanza para ellos y también llegarán a tener esta confianza. Pero sí, evidentemente, que hemos de compartirles a Cristo, ¿no? Y unos escuchan y otros, como sabemos, no. Pero ya tú has dejado la responsabilidad en ellos. Y eso, con el tiempo, en la familia y demás, conforme el Señor nos permita, pues hemos de ir haciéndolo, paso a paso, orando y el Señor te va a ayudar, seguro. El primer detalle que me llama la atención es el 5.2, que dice que nosotros es algo que sabemos perfectamente, ¿no? ¿Y cómo es que podemos estar con tanta certeza o con tanta seguridad si no es porque en el 16, en el 4.16 dice que porque el Señor mismo es el mismo, ¿no? El que lleva una obra a cabo, ¿no? Y lo único que nos puede dar la certeza es porque es que todos aquellos que hemos creído, quizá por, también como decía José ayer, descansamos plenamente en sus promesas y en su palabra, ¿no? No es nada más, porque la obra es suya, porque es Él. Y pensando también, como ha hecho Samuel ahora, si Él mismo es el que lo va a llevar todo a cabo, el que lo está llevando, y es lo único que nos puede dar descanso, ¿no? Y seguridad en todo, y encima Él mismo es el que va a descender, pues también es lo que nos debe provocar a ir hacia Él, ¿no? Mientras estamos aquí, a procurar pues todo lo que va diciendo, ¿no? De velar, de estar, porque la obra es suya. Varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo, a Jesús? El mismo que se ha ido volverá de la misma manera. O sea, el mismo Señor volverá, ¿no? No será una encarnación, porque Cristo ya fue encarnado en su momento, pero sí evidentemente será una llegada gloriosa, porque Él está resucitado. Él mismo, con sus ángeles. A ver, seguimos en esa fila. ¿Tú estás en esa fila o en la de atrás? La de atrás. ¿Seguimos, señora? Nosotros nos habéis dicho la segunda parte. Ah, ¿estáis con la segunda parte? Sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, un aplauso para esta primera parte. Habéis compartido todos, ¿no? Bueno, hay un amigo mío, hay dos amigos míos que se han ido moviendo. Pero mira, os estoy vigilando. Pero mira, os hacemos amnistía. Va. Luego que me lo compartan. Vamos con la segunda parte. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, ¿vale? Y vamos a hacerlo al revés. Comenzamos por atrás y luego vais viniendo hacia adelante. Así que los que estáis atrás, perdona, ¿cómo te llamas? Tú que no tienes hijos, ¿no? Y tu marido que está ahí al lado. Venga, podéis comenzar vosotros. Oye, ¿ya nos contaréis el secreto? No tenéis tele. Una de las cosas que he podido experimentar en mi vida cristiana, mi vida diaria, es de Mateo de Rey. ¿Qué es? Es cuando se... ¡Ay!
Segunda Tesalonicenses 2. Vamos a abrir la Biblia por ese pasaje. Es cuando el Señor dice algo, lo cumple. Amén. Amén. Entonces, cuando dice aquí que estemos alerta, que vendrán, pues, que estemos firmes en su palabra, porque vendrán, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, aquí está advirtiendo de que van a venir personas actuales. Ya estamos viendo en el mundo que están yendo contra la familia, contra las cosas de Dios. Y de hecho, hace unos meses yo hablaba de este tema con una persona sobre Dios, sobre su venida, sobre el infierno. Y yo la escuchaba y pensaba, wow, o sea, qué lejos está de todo lo que Dios está diciendo. Entonces, una de las cosas, que se me confirma es porque el Señor cumple sus promesas, cumple lo que dice, lo que ha dejado aquí en su palabra. Y me voy al versículo, al versículo 16, que el mismo Jesucristo, Señor nuestro Dios y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Confortaos vuestros corazones, que os confirmen en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Gracias al Señor. Sí, sí. Gracias al Señor porque su consolación y su fortaleza está sobre nosotros cuando le esperamos y le amamos. Eso es tan cierto como el aire que respira. Eso es así. ¿Qué dice el marido? Pues yo me quedo con el versículo 3, la primera parte que dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Dónde estás? Nadie os engañe en ninguna manera. Yo me quedo con eso en pensar, como ha dicho alguien, mi hermano, una cosa es estar aquí todos en comunión, pero cuando estás fuera, solo en el trabajo, ante tus amigos, ante la situación, es decir, realmente estás como por ejemplo el domingo o como en el campamento. O sea, eres igual de espiritual, llamémoslo de esta manera, cuando estás solo ante el mundo. Entonces eso me hace pensar mucho, sobre todo a mí en el trabajo, que todos los días estoy con diferentes situaciones, como creyente estás en un ambiente en que cuesta realmente reafirmarte y decir, oye, yo soy de Dios, no comparto todo esto que hace. Entonces me hace pensar mucho en eso, en que tenemos que estar siempre ahí y no dejarnos llevar por la corriente del mundo, porque es muy fuerte. Entonces hay que estar ahí siempre firmes y, ya te digo, a mí me pasa en el trabajo y decir, no, este camino no es el que tengo que tomar. Y son constantemente todos los días decisiones que tienes que ir diciendo, no, porque tienes que afirmarte en la palabra del Señor. Bueno, así es. Y el Señor nos fortalece cuando tenemos ese propósito, ciertamente. Los hermanos en esta etapa, los hermanos en Tesalónica, estaban siendo acosados por seguramente judaizantes, que después que marcha el apóstol y su equipo, pues llegan ellos, o los judíos que no creían al Señor, insistiendo sobre la ley de Moisés y otras cosas, y quizá confundiéndoles en cuanto a la venida del Señor. Por eso el apóstol les tranquiliza, les dice, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,